Buenos días, mi nombre es Rixio Ágreda, profesor de Matemática 1. El tema que vamos a ver hoy es el referido a las derivadas. Definición de derivada de una función. Para ello vamos a hablar primeramente de que si nosotros tenemos una curva en el plano y esa curva es cortada por una recta y esa recta corta a la curva en dos puntos, a esa recta se le dice secante. Y si hay una recta que corta a la curva en un solo punto, a esa recta le decimos tangente. A esta recta que la corta en dos puntos le decimos secante, y a esta recta que la corta en un solo punto le decimos tangente. Nos venimos acá de nuevo para la definición de la derivada de una función. Si tenemos una curva y igual a f de x en el plano, este es el plano XY, y aquí tenemos la curva en el plano, que es y igual a f de x. Si nosotros en esa curva definimos un punto x, ese punto x al tocar la curva tendrá aquí reflejado en el eje y una imagen de x que la llamamos f de x. Ya nosotros sabemos que f de x es la misma y. Si nosotros este valor de x lo incrementamos un valor delta x, por supuesto que aquí tendremos el valor de x más delta x. Entiéndase esto como que si yo tengo aquí el valor de 1 en el plano, el valor de 1, y yo incremento a 1, o sea, incremento el valor de 1 en un valor igual a 1, aquí yo tendré a el 1 más el valor de delta x, o sea que será 1 más 1 que me dará el valor de 2. Eso es lo mismo que estamos haciendo aquí, pero trabajando con nomenclatura algebraica. Es lo mismo que estamos haciendo aquí. Por supuesto, si yo busco la imagen de este punto al tocar la curva, lo busco aquí. Entonces, este punto tendrá la imagen de f de x más delta x. Fíjense que x tiene la imagen f de x y x más delta x tiene su imagen que es x más delta x. Si yo uno estos dos puntos, estoy generando lo que ya nosotros sabemos que se llama secante. ¿Por qué? Porque está cortando la curva en dos puntos. Si yo resalto lo que es este triángulo que se me está generando aquí, este triangulito rectángulo que se me está generando aquí, me doy cuenta de que aquí, esta distancia que está aquí, va a ser el valor este que está aquí menos este que está aquí. O sea, restaría estos dos valores para obtener este valor, que es este mismo que está aquí. O sea que esto sería f de x más delta x menos f de x. Si yo busco el valor de este ángulo que está aquí, que lo llamo tita, este valor de este ángulo tita, yo puedo decir que la tangente de tita es igual al cateto opuesto de este triángulo, este que estoy señalando aquí, al cateto opuesto que va a ser este valor entre el cateto adyacente que va a ser este delta x. O sea que la tangente de tita sería f de x más delta x menos f de
x sobre el valor delta x. Si yo este punto que está aquí lo comienzo a acercar a este que está aquí, lo que estoy haciendo es que el delta x se reduzca a un valor mínimo, es decir, que delta x tienda a 0. Es decir, en ese momento delta x va a tender a 0. En la medida que yo lo voy acercando. Fíjense que ese cante que está en esta forma, ella se va a ir inclinando, y vean que va a llegar un momento en que ella se va a convertir entonces en lo que nosotros conocemos como una tangente. ¿Por qué? Porque va a tocar la curva en un solo punto. Aquí estamos generando otro triángulo más, ¿ves? Otro triángulo. Si yo defino este ángulo que está aquí como un valor phi, este es tita y este phi, este valor que va desde aquí hasta aquí lo voy a llamar diferencial de y. Y este valor que va desde aquí hasta aquí lo voy a llamar diferencial de x, porque son valores pequeños, porque el valor de delta x está tendiendo a ser 0, o sea, se está reduciendo. Si me pongo a ver la tangente de este ángulo phi, la tangente de phi va a ser igual al cateto opuesto, que va a ser esta distancia que la llamamos diferencial de y, sobre esta distancia que es el cateto adyacente, que la llamamos diferencial de x. Es decir, que estos dos ángulos tienden a ser iguales en el momento que delta x tiende a 0. Es decir, que la tangente de phi tiende a ser igual a la tangente de tita. ¿Por qué? Porque si los dos ángulos tienden a ser igual en el momento que este punto empieza a acercarse aquí, eso lo hacen en el límite. En el límite, cuando delta x tiende a 0. La tangente de phi ya sabemos que es dy sobre dx, o lo que nosotros conocemos como derivada de y con respecto a x. Debe de ser igual al límite cuando delta x tiende a 0. Cuando delta x tiende a 0 de esta función que está aquí, que es la tangente de tita, o sea, del f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Esto que tenemos aquí en este recuadro que estoy encerrando ahorita es la definición de la derivada. ¿Qué me permite a mí esta ecuación que está aquí? Conseguir la pendiente de una recta que es tangente a la curva que yo estoy derivando. Eso es lo que me permite a mí la derivada. Conseguir una ecuación con la cual puedo calcular la pendiente de una recta que es tangente a la curva que yo estoy derivando. ¿Y en qué punto? En el punto x, y. Eso es lo que se llama, esto que acabamos de ver es lo que se llama la definición de la derivada. Ok, para aplicar lo que es la definición de la derivada, esta fórmula que vimos ahorita, la definición de la derivada, vamos a ver este ejemplo que está aquí. Supongamos que y es igual a x al cuadrado. Por supuesto, como y es la misma f de x será el mismo x al cuadrado. F de x más delta x, donde está la x voy a reemplazar por x más delta x, o sea que me quedará que f de x más delta x es igual a x más delta x elevado al cuadrado. Si aplico la definición de límite, yo sé que la derivada de y con respecto, la definición de derivada, perdón, la derivada de y con respecto a x es igual al límite de f de x más delta x menos f de x sobre delta x, cuando delta x tiende a 0. Esto será el límite cuando delta x tiende a 0 de este valor que está aquí, que es este, observen que lo estoy reemplazando,
menos este que está aquí, que también lo estoy reemplazando, que es este que está aquí, ¿ves? También lo estoy reemplazando. Ahora, continúo la derivada de y con respecto a x. La derivada de y con respecto a x es el desarrollo de este producto notable que está aquí. Es el primero elevado al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Aquí lo tengo desarrollado, ¿ves? El primero elevado al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Menos x al cuadrado. Aquí me está quedando x al cuadrado positivo y x al cuadrado negativo, que se van a cancelar. O sea que me está quedando todo este término, que lo estoy colocando aquí, que es el que me está quedando, el límite cuando delta x tiende a 0 de esta expresión que está aquí. Luego, aquí puedo sacar a delta x como un factor común. Saco a delta x como un factor común. Observen, ¿ves? Delta x por 2x me da este término. Y delta x por delta x me da este mismo término delta x elevado al cuadrado. O sea, lo que lo estoy es sacando como un factor común. Como tengo ahora uno multiplicando y uno dividiendo, los puedo cancelar. Y me está quedando solamente este término 2x más delta x, que es el que estoy colocando aquí. Hago el reemplazo ahora de delta x por 0, porque delta x tiende a 0 y me queda 2x más 0. 2x más 0 me va a dar 2x. La derivada de esta función que está aquí, la derivada de y igual a x al cuadrado, es igual a 2x. Es decir, la derivada de y con respecto a x es igual a 2x. De la función esta que teníamos al principio, y igual a x al cuadrado. Esta función, esta derivada, lo que me está dando es una ecuación que me permite calcular la pendiente de una recta que es tangente a esta curva. Ok, ahora, con la definición de derivada fueron creadas todas las fórmulas de la derivada. Aquí tenemos 15 que son las más importantes que nosotros vamos a estar utilizando en nuestro desarrollo de problemas. Tenemos derivada de c con respecto a x. Esta sería la derivada de una constante. Por eso decimos derivada de una constante. La derivada de una constante es igual a 0. La derivada de x con respecto a x es igual a 1. La derivada de u y b son funciones de x. La derivada de una suma, que también puede ser una resta. No necesariamente tienen que ser dos funciones. Pueden ser que haya más funciones. La derivada de una suma es la derivada de cada uno de los sumando, o la derivada de cada una de las funciones. La derivada de cuando hay una constante multiplicando la función. U puede ser x o puede ser cualquier función de x. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? La constante sale fuera de la derivada. Solamente hemos sacado la constante fuera de la derivada y me queda la derivada de la función con respecto a x. Por eso es que decimos que esto es constante por función. Una constante multiplicada por la función. Esto es la derivada de una potencia. Cuando aparece x o cualquier función de x elevada a un exponente. El exponente pasa adelante, se le resta 1 al exponente y se multiplica por la derivada de la función esta que está aquí. Esa le decimos la derivada de una potencia. La derivada de un producto, cuando tenemos dos funciones que se están multiplicando, se desarrolla en esta forma. La derivada de un cociente, cuando tenemos dos funciones que se están dividiendo, se desarrolla en esta forma. De la 8 a la 13 son las derivadas de las funciones trigonométricas. Obsérvese que aquí hay unos términos que son negativos cuando desarrollamos la forma. Esta número 14, que es la derivada de una función exponencial. La número 15, que es la derivada del logaritmo neperiano, de la función logarítmica. Entonces, ahora trabajando con esto, con esta fórmula, vamos a derivar. Yo quisiera que recordáramos esta que está aquí, la que acabamos de hacer, que es derivada de y con respecto a x igual a 2x. Si yo utilizo la fórmula que es la derivada de una potencia, que es esta que está aquí, observen. La derivada de u
elevado a la n con respecto a x es igual a n u n menos 1 por la derivada de u con respecto a x. Ya dijimos que u puede hacer las veces de x, es decir, que u se puede reemplazar por x. Observen, la derivada de x con respecto a x, según la fórmula, nosotros sabemos que la derivada de x con respecto a x es igual a 1. O sea que este término que está aquí es 1. Aquí sería la derivada de x al cuadrado, o sea, la derivada de x al cuadrado con respecto a x es igual a el exponente pasaría adelante, ¿ves? Según la fórmula, el 2 pasaría adelante por x. 2, que es el valor del exponente, menos 1. Y se va a multiplicar entonces por este 1 que está aquí. Observen, 2 menos 1 es 1. Decir x a la 1 es lo mismo que decir 2x. Es lo mismo que decir 2x. Y 2x multiplicado por 1 me va a dar el mismo 2x. O sea que la derivada de x al cuadrado con respecto a x es 2x, que es la misma que calculamos con la fórmula de la definición de la derivada. Es decir, que las fórmulas estas que tenemos aquí nos dan directamente, si sabemos aplicarla, la derivada de una función. Ok, gracias. Continuaremos en la próxima clase el tema de derivada.